Bien, buenas noches con todos, compañeros, docentes y público presente que se ha dado tiempo para tener esta pequeña reunión. Mi nombre es Marlene Rocío Reyes Luca de la Universidad Técnica Particular de Loja del cuarto semestre y en este presente semestre que estamos pues en la materia práctico 1 pues vamos a hacer un proyecto de vinculación. Este proyecto de vinculación trata sobre la normativa de las garantías de los derechos digitales en los jóvenes en la sociedad de la información. Bien, para hacer un poco referencia en la presente exposición, vamos a explicar datos importantes de la sociedad que debe conocer acerca de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, al igual que iremos comprendiendo la importancia de lo que implica y radica la concientización del uso y manejo de los medios digitales y cómo este favorecerá al empoderamiento de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, sobre el conocimiento de sus derechos. Esta capacitación va dirigida a ustedes, los jóvenes, especialmente de una edad promedio de 19 a 29 años, y tiene como objetivo pues capacitarlos acerca de la normativa de los derechos digitales de los jóvenes en nuestro país. Los medios digitales en pleno siglo XXI hablamos tanto de la globalización, de la informática, de las tecnologías de información y comunicación, que no son otra cosa que la transformación digital. Esta transformación digital o evolución pues trae consigo un sinnúmero de beneficios, ventajas y desventajas para los usuarios de los medios digitales. Estos medios digitales pues no son otra cosa que herramientas a través de las cuales podemos crear, transmitir, difundir información y comunicación. Entre las principales podemos decir que son específicamente las diferentes aplicaciones que en la actualidad hay, que van desde las redes sociales, páginas web, bibliotecas digitales, videojuegos, los diferentes buscadores como Safari, Google, Google Drive, Google Académico, WhatsApp, entre otros que no son otra cosa que software y hardware, o específicamente instrumentos tecnológicos o informáticos que hacen que la vida de las personas, e inclusive las de nosotros, en diferentes aspectos, un poco más fácil, más sencilla, más rápida. Bien, ¿qué podemos decir de las ventajas y las desventajas? Bien, los medios digitales tienen un sinnúmero de desventajas y ventajas. Dentro de ellas podemos decir que son de fácil acceso, agilitan el proceso de intercambio, permiten acceso a los 365 días del año, las 24 horas del día y los 8 días a la semana, permiten la integración, son medios de búsqueda, son promovedores de acción y cultura. Dentro de las desventajas, las que más resaltan, podemos nombrar que es inseguro. Hoy en día es inseguro porque no solo los jóvenes, no solo las personas adultas, sino que niños hay en que ya interlocutúan en los medios digitales. Aparte fomentan la inclusión, son de acceso ilimitado, crean dependencia, falta de privacidad y crean saturación de información. Por estas y muchas más desventajas, como las que se nombraron como estas, pues la sociedad se ve en la necesidad de exigir a los gobernantes y a los administradores de turno que la creación de leyes o que se creen medios y formas para proteger los derechos y garantizar en tiempo y espacio el buen uso de los medios digitales. Cada vez que utilizamos los medios digitales podemos percibir y observar que un innumerable de derechos pues se vulneran. Estos derechos vulnerables, como para hacer un pequeño resumen, podemos nombrar que son el derecho a la privacidad, el derecho a la comunicación, el derecho a la seguridad, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la integridad, el derecho a la intimidad, entre otros, que se podrían nombrar, son muchísimos más, sin embargo, estos son los que más se resaltan.
los que más se resaltan en nuestro medio. Bien, ¿qué podemos decir de los derechos digitales? Pues los derechos digitales, hay un sinnúmero, nacen como una extensión de los derechos humanos. Tales derechos como el derecho a la confianza, a la igualdad, a la libertad, a la esperanza, a la justicia, a la dignidad, a la intimidad, a la integridad. Y estos derechos deben de ser respetados, no solo por uno, sino por toda la sociedad o en todo el mundo, para ser exacto. Entonces podemos decir que las garantías de los derechos digitales buscan un desarrollo y transformación de estos derechos, que estos derechos creen y generen beneficios y ventajas al momento de usar las tecnologías de información y comunicación. Por lo tanto, podemos decir que los derechos digitales son instrumentos que proporcionan derechos y estos derechos son inalienables, irrenunciables, interdependientes y de igual jerarquía para toda la sociedad, desde los más vulnerables hasta las personas que están con todas sus condiciones. Es decir, que son propios de cada uno de nosotros. Y a través de, sin embargo, hoy en nuestra legislación no existe una ley o un código estricto o único que vaya direccionado a garantizar estos derechos digitales. Pero sí existe dentro de nuestra normativa, dentro de nuestra Carta Magna, artículos que expresan de forma general que se debe proteger y garantizar las tecnologías de información y comunicación y sobre todo los medios digitales. Por ello se puede nombrar que a cuerpos normativos como la Constitución de la República, el Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico de la Protección de Datos, el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Protección del Consumidor, la Ley del Comercio Electrónico, entre otros, son los que tienen como propósito proteger y promover y sobre todo respaldar los derechos digitales, con el fin de que los cibernautas puedan estar en un medio o navegar en un medio seguro, para ser exacto. Pero ¿y cuál es la importancia de estos derechos digitales? Pues su importancia radica en que son el medio de protección y seguridad de nuestros datos y sobre todo de nuestra privacidad, identidad como cibernautas, como navegadores, como buscadores. Bien, como ya tenemos una idea clara de qué son los derechos digitales y sobre todo cuál es la importancia, entonces podemos de los derechos digitales para nosotros los jóvenes y sobre todo y la sociedad en general, pues ahora vamos a conocer estos artículos, estas normativas, cuáles son las facetas, en cómo intervienen para proteger los derechos. Entonces vamos a hablar primeramente de la Constitución de la República, cómo éste impulsa o en qué artículos promueve la protección de los datos, de los derechos digitales y sobre todo específicamente de los datos que se ingresan y se publican dentro de las redes sociales, que son los medios que en la actualidad más se vulneran. Bueno, para ello podemos hablar del artículo 3. El artículo 3 determina cuáles son los deberes del Estado. Y son deberes del Estado hacia nosotros los ciudadanos proteger y garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los derechos humanos. Entre ellos el principal es brindar seguridad a la sociedad y en especial a la sociedad más vulnerable como son los niños y los jóvenes. Otro de los artículos, pues tenemos el artículo 16 que nos habla sobre los derechos de comunicación. Entonces, para ello podemos decir que todas las personas en forma individual y colectiva tienen derecho a una comunicación libre, incluyente, inclusiva y sobre todo participativa.
así como también un acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Entonces, desde este punto podemos ver ya que en el artículo 16 se nos habla que tenemos derecho y acceso a las tecnologías de información y comunicación. Y estas tecnologías de información y comunicación específicamente las utilizamos en los medios digitales. Es por eso que ya en los derechos de comunicación, pues estamos viendo cómo se está vinculando a nuestra temática, que es las normativas de las garantías de los derechos digitales. Entonces podemos ver ya aquí la vinculación y sobre todo la importancia de conocer que tenemos derecho a una comunicación libre. También podemos hablar sobre el artículo 17 que nos habla sobre la diversidad de la comunicación. Y en la actualidad esta comunicación se da de forma individual, verbal, personal y sobre todo en la que en la actualidad estamos utilizando la virtual. Esta pues nos dice que se debe garantizar todos los métodos de comunicación y sobre todo que sean transparentes y en igualdad de condiciones. Otro de los artículos pues nos habla sobre el derecho a la información. Y podemos decir en esto que todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información que debe ser verificada y sobre todo oportuna para cada una de las personas que observan, que leen y sobre todo que sienten la información que se transmite o se publica en los diferentes medios. Otro de los artículos tenemos el derecho a la seguridad. Este artículo pues nos dice que este derecho a seguridad que es irrenunciable. Por lo tanto, el Estado debe brindar y garantizar la privacidad que va desde la identidad, la intimidad y sobre todo la propiedad de cada uno de nosotros. Otro de los artículos fundamentales y que va específicamente direccionado para nosotros los jóvenes es el artículo 39 que habla sobre los derechos de los jóvenes. Entonces podemos decir que los jóvenes tiene como derecho el Estado hacia ellos promover su efectivo ejercicio a través de las políticas y programas que promuevan su participación e inclusión en todos los ámbitos. Por tal motivo, podemos decir que la Constitución de la República garantiza la educación de libertad de expresión y a participar en los diferentes medios. Es decir, que los protege e impulsa al buen uso de las tecnologías desde su espacio como estudiante, como ciudadano, como joven de esta sociedad. Y debemos recordar que no solo los protege, no solo los promueve y sobre todo impulsa su uso de los medios digitales, ya que los jóvenes son el futuro del mañana. Y si ellos en la actualidad difieren de forma desventajosa obtener algún tipo de información o publicar alguna situación en los diferentes medios digitales, pues desde ya tendremos en el futuro problemas, porque ellos van a ir con otro tipo de mentalidad creciendo. Otro de los artículos que promueve y protege los derechos digitales es el artículo 16 que nos habla el artículo 66 que nos habla en su numeral 19 sobre la protección de datos, que es de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre la información. Y sobre todo, pues nos dice para publicar cualquier tipo de información, imágenes, videos sobre nosotros, pues debe de obtener la autorización de la persona principal, del principal beneficiario del video. Por tal cual hoy se debe respetar y se debe proteger la privacidad y la intimidad de la persona como tal. Y sobre todo debemos entender que al publicar videos, imágenes y sin la autorización, pues esa situación define una penalización, una infracción, que más adelante vamos a hablar sobre un poquito más las infracciones,
de publicar imágenes sin autorización, pero sin embargo ya aquí podemos ver cómo este numeral 19 del artículo 66 pues nos deja bastante claro que no debemos publicar información sin la autorización del dueño, sin la persona principal que se despliega en el video. Otro de los numerales es el derecho a la inviolabilidad y el secreto de la correspondencia. Es decir, que, por ejemplo, hay diferentes aplicaciones que se usan para leer, específicamente los hackers lo utilizan para leer las correspondencias de otras personas o para enviar mensajes con enlaces que al tocarlo nosotros pues promueven a que estos de forma indirecta y maliciosa y tengan acceso a nuestros datos y a toda la información que nosotros tengamos en nuestro computador, en nuestro teléfono. Otro de los numerales es el numeral 21 que nos habla sobre el derecho a la inviolabilidad y la correspondencia sea física o virtual. En esta podemos decir que con claridad que somos nosotros los que tenemos la decisión y el poder de cambiar los paradigmas actuales respecto a las diferentes vulneraciones que se dan en los medios digitales y en el entorno social. Y considero que el cambio debe empezar por nosotros. Como objetivo, reproducirlo a nuestros semejantes y esta acción de respeto, responsabilidad y solidaridad se debe garantizar y se debe convertir en la principal acción para cambiar la mentalidad y sobre todo para generar el progreso para nuestra sociedad. Otra de las normativas de la que se seleccionó para hablar sobre los derechos digitales, pues tenemos la Ley Orgánica de Datos. La Ley Orgánica de Datos tiene como finalidad y objeto garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos. Es decir, esta ley nos hace énfasis a cuánta información nosotros personal podemos emitir, divulgar, publicar en los diferentes medios y específicamente en las diferentes redes sociales. Ya, si bien aquí podemos decir, somos nosotros los que tenemos la autorización, somos nosotros los que damos pauta para que esta información sea publicada. Y somos nosotros los que ponemos las características o las que configuramos nuestras cuentas en nuestras diferentes redes sociales para que se pueda apreciar la información. Otro de los artículos es el artículo 8 que nos habla sobre el consentimiento. En base a este podemos decir que se podrá difundir y comunicar datos personales cuando se cuente con la manifestación de la voluntad del titular o en otra cosa, o en simples palabras, cuando se cuente con la autorización. El artículo 12 pues nos habla sobre el derecho a la información. Aquí podemos ver que este artículo está estrechamente vinculado o coordinado con el artículo 18 que nos habla también con el artículo 18 de la Constitución de la República que nos habla también sobre el derecho a la información y en la cual nos decía que la información que se produce y difunda debe de ser verificada y oportuna, tal cual lo determinan los principios de lealtad y transparencia que la Ley Orgánica de Protección de Datos pues emite. También esta normativa de la Ley de Protección de Datos nos habla en su artículo 23 sobre el derecho a la educación digital. En esta podemos decir que las personas tienen derecho y acceso a la disponibilidad del conocimiento, al uso y manejo adecuado de los medios digitales. Es decir, que este artículo busca que su uso sea en actividades sanas, constructivas, seguras, en estricto apego a la protección y a la dignidad, que se garantice una educación digital generando dentro de los buscadores información positiva. Otro de los artículos aquí nos habla es
derecho a la seguridad de datos personales. Pues este principio determina que debemos ser cuidadosos cuando damos nuestros datos personales, ya que en la actualidad las bases de datos son transferibles y las filtran las una que otra institución. Por ejemplo, solo hablemos de las instituciones financieras. El Banco del Pacífico le puede filtrar o dar su base de datos al Banco del Pichincha. Asimismo, por ejemplo, también en la actualidad hoy vemos cómo las líneas telefónicas filtran los datos. Por ejemplo, Movistar tiene los números telefónicos de los de Claro, y los de Claro tienen los números telefónicos de Movistar. Por ejemplo, es normal para nosotros que nos llamen los vendedores de planes, ya sea de Movistar o de Claro, para hacernos la petición de que si deseamos cambiar nuestro número a otra línea telefónica. O también es a veces bastante concurrido, hemos escuchado las versiones de diferentes personas que hablan sobre cómo se los ha extorsionado o estafado por estas llamadas telefónicas que se hacen diciendo que es de X y línea telefónica y que se ha ganado un premio y que para agilitar el proceso del premio necesita sus datos personales y otros requisitos. Entonces nosotros a veces cometemos el error de dar todos los datos de nosotros y de nuestros familiares o de nuestras amistades o de una persona que tenga cierta relación con nosotros. Y a veces vemos cómo ahí, por el descuido de nosotros y por nuestra inconsciencia, que no es malintencionada, pues damos datos y vemos después que tal vez un mes, 15 días, nos llaman para decir que una de las personas a las que nosotros les hemos dado está en la cárcel o ha sido secuestrada y nos piden cierta cantidad de dinero con el ánimo de estafarnos, de extorsionarnos. Por eso es que este artículo 37 es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nuestros datos personales deben de ser eso, nuestros solamente, no divulgarlos, no emitírselos a segundas de terceras personas. Bien, otra de las normas, podemos decir que la Constitución de la República pues emite los deberes del Estado para con los ciudadanos y otros artículos hablan sobre las garantías y las responsabilidades. Y la Ley de Protección de Datos pues emite las garantías para proteger los datos, como su nombre lo indica. Sin embargo, hay una normativa que nos habla sobre la que se encarga de tipificar las infracciones y promover la rehabilitación y la reparación integral de las infracciones que se han cometido, y esta es el Código Orgánico Integral Penal. Pues este Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 178, pues nos habla sobre la violación a la intimidad. Entonces podemos decir que la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, grabe, reproduzca, difunda y publique datos personales, mensajes de textos, será sancionada con una pena privativa de 1 a 3 años. Ahí, por ejemplo, aquí hago acotación al artículo sobre la comunicación y la información que anteriormente, tanto en la Ley de Datos, de Protección de Datos, como en la Constitución de la República se veía. Entonces y ahí en la parte en donde necesitamos la autorización para publicar estos datos, ahora podemos ver que publicar sin autorización pues requiere una infracción. Si esa persona nos demanda, pues de acuerdo a la agravante con la que hemos cometido la infracción, pues hay una posibilidad de que se nos dé de 1 a 3 años. Otro de los de pena privativa de libertad o multa, de acuerdo, todo estará de acuerdo a cómo se vaya vinculando la acción. Otro de los artículos es el artículo 232, que nos habla sobre el ataque a la inseguridad de los sistemas informáticos.
Hoy en día el ataque a los sistemas informáticos es uno de los actos más ejecutados. Se hackean desde cuentas de redes sociales hasta las instituciones financieras con el fin de utilizar estos datos y causar daños. Y esta tiene una pena de 3 a 5 años de cárcel. Otro de los artículos es la falsificación informática. Entonces, en esta nos dice que la persona que con intención provoque engaño o estafa introduce o introduzca algún tipo de contenido falso, pues tiene una penalización de 3 a 5 años de cárcel. Otra es, por ejemplo, aquí hablamos de estafa. El artículo 182, 186 nos habla sobre la estafa y nos dice que cualquier persona que defraude mediante el uso de dispositivos electrónicos será sancionado con una pena privativa de 5 a 7 años. Y estos pueden ser como la venta de computadoras, celulares. Por ejemplo, a veces incurrimos en este tipo de situaciones. Y siempre se da que, por ejemplo, en las redes sociales se vende un teléfono, se vende una computadora, un celular, y por este medio pues nos hacen una apariencia de el objeto o cosa luminoso, es decir, que nos ponen que es, qué sé yo, de 50 pulgadas, que es HDMI, en fin, un sinnúmero de particulares que hace que se vea lo que se está vendiendo motivo de, motivo de comprarlo. Sin embargo, cuando ya recibimos el producto, es todo lo contrario, no cumple con las especificaciones que se pronosticaban en las redes. Sin embargo, aquí en este momento estamos siendo de estafa porque no sé, hemos pagado por un producto que no tiene las especificaciones. Y podemos ver que se da una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Otro de los Otro de los delitos que aquí se ven es el engaño al comprador respecto a la identidad o calidad de las cosas o servicios, que está básicamente en concordancia con el artículo 186 que nos habla sobre la estafa. Y específicamente habla sobre la calidad y la identidad de las cosas que se nos han vendido. Entonces, esta situación pues provoca un error al comprador y al usuario acerca de la identidad o calidad de la cosa o servicio vendido. Sin embargo, en muchas ocasiones estos delitos quedan sin penalización porque no se puede comprobar que hemos sido estafados, que hemos sido extorsionados. Es por eso que debemos tener cuidado al momento que utilizamos o que tratamos de adquirir productos y servicios que se, que se comercializan en las redes sociales. Debemos pues buscar páginas que sean seguras. Bien, podemos decir que los medios digitales pues nos obligan a respetar, a no discriminar, a no generar violencia, tampoco agresión, a tener un vocabulario claro, oportuno, concreto, responsable y sobre todo a denunciar cuando se nos atente con nuestros derechos, a evitar entrar en situaciones que generen, que se nos estafe, que se nos extorsione, y específicamente pues los medios digitales nos inspiran a que seamos prudentes. Bien, dentro de las conclusiones de nuestro tema podemos decir que los medios digitales son sistemas que permiten a la sociedad conectarse, comunicarse, informar y publicar datos a través de aplicaciones que transforman y transportan contenidos a gran velocidad y alrededor del mundo. Otra de las conclusiones, pues nos dicen que las garantías de los derechos digitales son los instrumentos que proporcionan a la sociedad la protección y seguridad, es decir, es un respaldo que permite que no se vulnere los derechos de privacidad, integridad, libertad, educación, intimidad. Y si estos son vulnerados, pues el Estado debe garantizar que se nos dé los medios y las formas para impulsar la rehabilitación del daño que se nos ha provocado y sobre todo la reparación integral. E inclusive se puede penalizar o pues se puede sancionar a las personas que han hecho algún tipo de daño. Otra de las conclusiones pues, nos dice que
globalización y las tecnologías de información y comunicación son parte importante en la generación y en la producción del buen vivir, y sobre todo en la actualidad. Hoy en día el Internet, que es básico, más que básico, es una forma de hacer, es una forma de vivir el día a día. Podemos decir que la era digital crea beneficios para todos, que las condiciones que no se debe discriminar por las condiciones de raza, idioma, cultura, costumbres, que esto no sea, que esta no sea la piedra angular que retroceda los avances, sino por el contrario, que la era digital abra las puertas para asegurar un mundo sostenible, sustentable e inclusivo. También podemos decir que los medios digitales le proporcionan a la sociedad un sinnúmero de beneficios, de ventajas y desventajas, que de acuerdo a la personalidad o comportamiento adecuado o inadecuado puede llegar a crear daños reversibles e irreversibles a primeras, segundas y terceras personas, y sobre todo a todo el mundo. Por lo tanto, debemos de ser cuidadosos cuando creamos y transmitamos cualquier tipo de información y comunicación, ya que lo que nos parece a nosotros bueno, a otros no les va a gustar. Esto quiere decir que el contexto del mensaje que nosotros tratemos de emitir, pues debe de ser prudente, debe ser coordinado, debe ser consecuente, ya que, como dice en el texto, lo que es bueno, lo que yo pienso que es bueno, otros piensan que es malo. Es por eso que debemos de ser empáticos, responsables y respetuosos a la hora y al momento de emitir algún tipo de comentario. En fin, compañeros, esta ha sido toda la exposición. Espero que haya quedado bastante claro el objetivo de esta capacitación, que era informar y comunicar sobre la normativa que existe para proteger y garantizar a los derechos digitales, sobre todo a los jóvenes, que son quienes pues impulsarán en años más tarde cómo se va a defender y cómo se va a proteger. Y esperemos que se pueda crear una ley estrictamente que esté vinculada solo para los derechos y los medios digitales, ya que en la actualidad es necesario, porque se da en los medios digitales tanta vulneración de derechos que no sabemos hasta qué punto se podría diferir. Desde el bullying, el cyberbullying, hay la discriminación, entre otras. Hay diferentes tipos de vulnerabilidades que se dan, y sobre todo pues que esta ley sirva para proteger nuestros derechos digitales, para proteger nuestra intimidad, identidad e integridad. Muchas gracias.